Vamos a ir abriendo nuestras Biblias por la carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 8, donde hemos dicho en días anteriores que a partir del versículo 18 comienza una nueva sección en la que continúa hablando de la seguridad de la salvación del creyente, pero ahora en esa sección da un argumento más porque une esa seguridad de salvación del creyente a lo que va a pasar con toda la creación. El apóstol habla de una renovación de la creación y con ella pues de la seguridad de la salvación del creyente. El apóstol Pedro, recordáis, que dijo que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la creación. Pero dijo también que en esos cielos y tierra nueva moraría la justicia. Y es imposible que more la justicia si los moradores no son justos. Y los moradores, para que sean justos, tienen que tener la justicia que Dios da y tienen que ser infinitamente justos, perfectamente justos. Y eso solo es posible con una renovación total, tanto en las personas como en la misma creación. Así que Romanos 8, 18. El apóstol comienza aquí esta sección enlazando con lo que ha dicho al final de la primera, hablando acerca de los sufrimientos. Ha dicho que si sufrimos juntamente con Cristo, también seremos glorificados juntamente con Él. Y sigue hablando de los sufrimientos y dice, porque esos sufrimientos no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y eso nos ha llevado a mirar hacia adelante, igual que hacía nuestro Señor Jesucristo. Por el gozo puesto delante de Él, sufría la cruz. Pues bien, dijimos el día anterior que no hay punto de comparación entre las aflicciones y la gloria venidera, porque las aflicciones nuestras nos vienen en su mayor parte de los hombres, de nosotros mismos, de otras personas, o incluso podemos decir de los ángeles caídos, pero la gloria proviene de Dios, que es infinitamente más grande y su gloria más grande que todo lo que nos puede suceder a nosotros por causa de los hombres. Decíamos también que nuestras aflicciones son terrenales, mientras que la gloria es celestial. Decíamos también que nuestras aflicciones son temporales, aunque nos parezca que duren mucho tiempo, mientras que la gloria será eterna. Decíamos también que las aflicciones siempre son leves, comparadas con aquella gloria que viene del mismo Dios, y decíamos también que las aflicciones son en nuestros cuerpos mortales, mientras que la gloria será en nuestros cuerpos inmortales. Y esas cosas no son comparables, dice el apóstol. Y es después de hablar de esto, tenemos ya a partir del versículo 19, que el apóstol Pablo intenta confirmar la excelencia de esa gloria uniéndola a la seguridad de la salvación del creyente. Es decir, nos está diciendo, hay sufrimientos, pero tenéis que daros cuenta de que las cosas son así porque hay una razón, pero tenéis que daros cuenta de que las cosas no serán siempre así y tenéis que daros cuenta que vosotros vais junto con la creación en un plan que lo abarca todo. Eso es lo que nos está diciendo, lo que nos va a seguir diciendo el apóstol. Así que, puesto que nos habla de la venida de Cristo y de la gloria venidera en nosotros y de la restauración de todas las cosas, es de necios que pongamos la confianza o la esperanza en lo que pueden hacer los hombres, las personas, para instaurar aquí un reino de justicia y de paz. Es imposible, no puede salir la justicia y la paz de las personas que son injustas y están corrompidas, no puede ser, por más que los gobiernos mundiales y el nuevo orden mundial que tanto se cacarea, pues intente decir que dentro de poco todos estaremos bien. Habéis escuchado ese lema, ¿verdad? No tendréis nada y seréis felices. Opuesto totalmente a lo que dice la Biblia. No solamente es maligna esa consigna, sino que es diabólica. Porque el Señor, acabamos de leer en días anteriores, seréis herederos de todo y entonces seréis felices. No tendréis nada. No, el hombre nunca va a convertir, como dice en el libro del profeta Isaías, las espadas en rejas de arado, nunca. La cosa irá de mal en peor porque es el hombre el que está intentando a su manera arreglar las cosas, si es que podemos pensar que está intentando arreglar las cosas. Así que está unida la restauración de todas las cosas
a la venida del Señor Jesucristo, a la manifestación en gloria de los hijos de Dios, a la renovación de la creación. Bueno, pues eso es lo que el apóstol comienza a decirnos a partir del versículo 19 que vamos a leer, y vamos a leer hasta el 23. Romanos capítulo 8 del versículo 19 al 23, y vamos a pedir la bendición de Dios antes de comenzar con la explicación. Dice ahí la palabra de Dios: porque el anhelo ardiente de la creación, fijémonos que con el porque está relacionando lo que ha dicho antes con lo que va a decir ahora. Y antes, ¿qué ha dicho? Pues que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Y ahora explica eso. Esa gloria venidera que ha de manifestarse es así porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vemos la diferencia, ¿verdad? Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, los creyentes, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Antes nos ha dicho que ya somos hijos adoptados. Este esperar la adopción no significa que no lo seamos, sino lo que está diciendo es, esperamos que sea definitiva, que sea completa, que se manifieste que somos hijos adoptados. Esperando la adopción, dice la redención de nuestro cuerpo. No es que esperemos la redención que hizo el Señor Jesucristo y por la cual somos salvos, sino la redención, el rescate, la glorificación de nuestros cuerpos. Eso es lo que se nos dice. Bueno, pues vamos a pedir la bendición de Dios y comentaremos el versículo 19. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos darte gracias en esta mañana por lo que tú nos muestras en tu palabra, que es el único lugar donde podemos ver estas cosas. Gracias porque nos has incluido en tu plan perfecto de redención, y gracias porque sabemos que tu palabra se cumple, se ha cumplido siempre, se cumplirá, y como hemos leído hace un momento, no volverá a ti vacía. Te damos muchas gracias, Padre, por la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos muchas gracias, como hemos leído también, porque tenemos las primicias de tu Santo Espíritu que nos hace ver y entender, aunque sea oscuramente, estas cosas que tú nos has dado y las que nos prometes. Y venimos ante ti, Padre, en esta mañana y pedimos tu gracia para todos los que aquí estamos presentes, también para los que en algún momento puedan oír tu palabra por otros medios. Pedimos tu gracia para que tú seas glorificado por medio de nuestras vidas, para que nuestras vidas cambien por lo que tú nos muestras en tu palabra, y también pedimos tu gracia y tu misericordia para aquellas personas que no te conocen, que tu palabra también sea para ellos olor de vida para vida. En ti esperamos y en ti queremos descansar y a tu servicio queremos estar. Y pedimos, Padre, tu gracia para todo ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a ver el versículo 19 y al final obtendremos un par de aplicaciones, aunque irán saliendo a lo largo de la predicación. Repito el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación, es decir, vosotros vais a estar sufriendo, pero vais a tener una gloria que en vosotros se manifestará, porque no estáis solos, sino que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, el apóstol da una nueva razón para que estemos tranquilos y seguros con nuestra salvación. ¿Entendemos esto, no? Vais a sufrir, no miréis tanto lo que estáis sufriendo porque eso no se puede comparar con la gloria que vais a tener, y estad seguros de esa gloria porque también sucederá, junto a vosotros le sucederá esto a la creación. Bueno, pues en relación con ese versículo 19, en esta mañana voy a hacer pues lo que se dice a los estudiantes de teología que deben hacer cuando se enfrentan con un pasaje y quieren predicar o quieren hablar de ese pasaje. Se nos ha dicho y se sigue diciendo que lo que hay que hacer es hacerle preguntas a la palabra de Dios.
nosotros también todos, cuando leemos la Escritura, debemos preguntar y en la respuesta que obtengamos, pues seguramente obtendremos mucho provecho. Así que con el versículo por delante podemos hacer varias preguntas directas. En primer lugar, ¿a qué hace referencia aquí el apóstol con la palabra creación? Porque si no tenemos claro qué es la creación, pues no tendremos claro nada. Así que en primer lugar, ¿qué es la creación? En segundo lugar, ¿cómo espera esa creación? Y ahí lo hemos leído. En tercer lugar, ¿qué espera la creación, sabiendo lo que es? ¿Qué sucede con ella? ¿Cómo está esperando? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Y por qué lo está esperando? Con eso tendríamos suficientes para explicar el versículo. Pero también podemos hacer una serie de preguntas indirectas, no tan directas, sino indirectas, porque si se habla en el versículo de que habrá una manifestación de los hijos de Dios, eso implica de que hay algo ahora que está oculto, ¿verdad? Si habrá una revelación, es porque ahora eso está oculto. Y en relación con ese ocultamiento, podemos preguntarnos cómo está oculto, de quién está oculto, por qué está oculto y cómo será la manifestación. Así que 4 preguntas directas para entender qué es la creación, cómo espera, qué espera y por qué. Y 4 preguntas indirectas, lo oculto, cómo está oculto, de quién, por qué y cómo será la manifestación. Y antes de entrar en esas preguntas y en la respuesta, quiero destacar que aquí en todos estos versículos tenemos 2 doctrinas fundamentales que no debemos de olvidar, 2 doctrinas fundamentales. Una doctrina es acerca de la condición de toda la creación en este momento y en el futuro. ¿Por qué la creación está así? ¿Por qué estará así? Una doctrina fundamental. Y la otra doctrina fundamental es la relación que tiene la condición de la creación con la del hombre. El hombre en la situación actual está relacionado o tiene que ver o es la razón por la que la creación actualmente está así, y el hombre, cuando sea manifestado en gloria, las personas, la creación será también de otra manera. Así que una doctrina, el estado de la creación, presente y futuro, y otra doctrina, la relación siempre de la creación con la condición del hombre. Bueno, pues vamos entonces con la primera pregunta. ¿A qué hace referencia el apóstol aquí con la palabra creación? Es bueno de detenernos en esto porque la palabra también se traduce en otros lugares como la criatura o lo creado. Es la misma que el Señor Jesucristo empleó cuando mandó a los suyos y les dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. La misma palabra. O es la misma palabra que se emplea para designar la condición del creyente tras el nuevo nacimiento, cuando se nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que es la misma palabra, que se traduce como creación, se traduce como criatura, a veces refiriéndose a toda la humanidad, y predicar el Evangelio a toda la criatura, a veces refiriéndose solo a los creyentes, nueva criatura es. Tiene distintos significados. Bueno, pues está claro que si se habla de esta manera, pues como solamente puede tener anhelo ardiente las criaturas racionales, ¿verdad? Habremos de entender o pensar si se trata de criaturas racionales o si está hablando el apóstol de una forma figurada y está atribuyendo a las criaturas o a lo irracional o a lo inanimado, está atribuyendo propiedades que son de las personas racionales. ¿Me seguís? No me estoy liando, ¿no? Pues entonces pensemos y vayamos descartando. ¿Qué se incluye en la creación? Pensemos, ¿los ángeles son creados? Y decimos, sí, los ángeles son criaturas creadas. ¿Están los ángeles incluidos en esta creación cuyo anhelo ardiente es esto? Y decimos, no. Ni los ángeles santos, ni los ángeles caídos. ¿Por qué no los ángeles santos? Pues dice el Señor Jesucristo que los ángeles de Dios están siempre en su presencia, ya ven todo. Aunque podía entenderse que tienen el deseo de ver la creación glorificada,
por un pasaje que hay en la primera carta de Pedro, cuando hablando del Evangelio, dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas. Se puede entender que los ángeles están deseando también que el misterio de Dios sea definitivo. Pero en lo que tenemos por delante es difícil entender que se habla de los ángeles porque dice en el versículo 20 que esa misma creación fue sujeta a vanidad y dice en el versículo 21 que está en esclavitud. Y si entendemos que en el versículo 19, si os fijáis, en el 20, en el 21, en el 22, en todos los versículos, se está hablando de la misma creación, y eso es lo que parece, ¿verdad? La creación anhela, la creación fue sujetada, la creación será libertada de la esclavitud de corrupción. Entonces no podemos incluir ahí a los ángeles santos, porque los ángeles santos no están en esclavitud de corrupción. ¿Vale? Y a los ángeles caídos. Y decimos tampoco. Son también criaturas racionales, pero los ángeles caídos no están esperando la gloriosa manifestación del Señor Jesucristo. Saben lo que les espera cuando venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Saben que para ellos está reservado el juicio. En una ocasión, uno de esos ángeles caídos, uno de esos demonios que estaba en una persona, le dijo al Señor en su estancia terrenal: ¿has venido antes de tiempo para atormentarnos? O mejor al revés, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Así que los demonios saben que les espera ese castigo. Luego, no podemos decir que están incluidos ahí en la creación. Los otros seres racionales que nos quedan somos las personas. ¿Están incluidas ahí las personas? Y decimos, ¿están incluidos los creyentes? En cierto sentido, los creyentes también anhelan la venida de Cristo y la gloria final, pero no podemos decir que están incluidos en esta palabra, porque en este mismo versículo que he leído se distingue entre la creación y los hijos de Dios. Así que aunque los hijos de Dios formen parte de la creación, no forman parte de este grupo que el apóstol dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. En el versículo 23 todavía es más claro, porque dice, y no solo ella, no solo la creación, sino también nosotros, así que está distinguiendo entre los creyentes y la creación, aunque los creyentes también tengan ese anhelo. Así que no están incluidos los creyentes ahí. ¿Y los incrédulos están incluidos? Y decimos tampoco, porque los incrédulos ni creen en la venida de Cristo, ni creen en la gloria venidera, ni creen en la manifestación de los hijos de Dios, ni creen en ninguna de estas cosas. Más bien, dice Pedro en su segunda carta, que vendrán tiempos en donde habrá burladores. Esos son los incrédulos. Andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Es decir, los incrédulos se burlan y se burlarán diciendo, ¿dónde está? Porque las cosas siguen siempre igual. Así que si no están los ángeles ni están las personas, ¿qué es lo que está incluido en la creación? Y decimos, pues, la creación irracional, las cosas materiales, tanto las animadas como las inanimadas. Hablando, no es que Pablo se haya convertido en un poeta, sino que está hablando de forma metafórica. Y dice, todo lo que vive, animales, plantas, pájaros, peces, todo eso, y todo lo que no tiene vida, podemos decir fuentes, ríos, arroyos, montañas, el cielo, todo eso está incluido dentro de lo que llama la creación. Dios hizo una creación gloriosa y hermosa al principio. Todo está deformado por causa del pecado del hombre, la relación de la creación con el pecado del hombre, pero todo será restaurado y hay un anhelo de toda esa creación. ¿Entendido? Así que ya sabemos a qué se hace referencia. Una y otra vez la Biblia habla de este estado futuro. Acompañadme al libro del profeta Isaías, al capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Aquí tenemos unos versículos que hacen referencia a esto mismo, profetizado muchos años antes. Isaías capítulo 11, versículo 6. Comienza el capítulo 11 hablando
del Señor Jesucristo, hablando de su venida, hablando de lo que trae su venida, y continúa hablando de la segunda venida de Cristo. Así que habla de la primera y de la segunda. Y en el versículo 6 dice que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. ¿Vemos? Es la armonía de nuevo. El lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro y el león. Y un niño los pastoreará. Y sigue diciendo, en esa condición de la creación, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja. ¿Os suena esto? Génesis capítulo 1, antes del pecado del hombre, Dios dice todo verde, todo lo que es verde, todo lo vegetal, esto te servirá para tu alimento. Así fue al principio, antes del pecado, antes de la muerte, antes de la caída. Pues aquí se dice lo mismo. El león como el buey comerá paja, porque ya no habrá más muerte ni dolor, ni más llanto. Algunos que saben mucho, incluidos que se llaman creyentes, dicen que esto no puede ser, que el aparato digestivo de un carnívoro es completamente distinto al de un herbívoro y que no puede ser que el león coma paja. Bueno, allá ellos con sus historias. Yo me creo lo que dice la palabra de Dios. Igual que el león comía hierba y comió carne, llegará un día en que también comerá hierba. Y el niño de pecho, versículo 8, jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal y dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. Así que eso es lo que se nos dice. La creación anhela eso, la creación gime por eso, porque eso es lo que Dios ha prometido. Y eso pues sucederá cuando venga el Señor, como dice Pedro, como ladrón en la noche, en el cual todas las cosas serán deshechas, serán quemadas. Primera cosa. Entendido, ¿verdad? Pero recuerdo que también dice el apóstol Pedro, cuando habla de la segunda venida de Cristo, que si estas cosas son así, si esto es lo que creemos y esto es lo que va a suceder, ¿cómo no vamos a andar en santa y piadosa manera de vivir? Cuando estamos esperando esto, cuando la creación espera esto, cuando decís que esto es lo que queréis, mientras tanto, ¿cómo vais a estar viviendo de cualquier manera? Se espera de los que esperan así, que vivan de forma piadosa y santa. He leído también al comienzo en la guía del culto que de esta forma metafórica se dice que los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Así que la condición de la creación va unida a la del hombre, la condición de la creación ahora está sujeta a vanidad y está en esclavitud por el pecado del hombre, y la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. En segundo lugar, la segunda pregunta que decía que íbamos a hacernos. Volvemos a Romanos 8:19. Ya sabemos lo que es la creación y ahora preguntamos, ¿cómo espera esa creación? Porque hay muchas formas de esperar, ¿verdad? Uno puede esperar sanidad, uno puede esperar que me toque la lotería, uno puede esperar que venga alguien que me va a visitar, uno puede esperar una noticia, podemos esperar de muchas formas y muchas cosas. Pero ¿cómo espera la creación? Y leemos el anhelo ardiente. Así espera, un anhelo profundo. Otras versiones dicen espera con ansiedad. Espera con una expectación anhelante. Y esto lo entendemos, ¿verdad? No es cualquier espera, es una espera que si se prolonga me hace estar muy ansioso. Esa es la espera que está haciendo referencia. Tenemos ejemplos de la Escritura en esto. No sé si os acordáis de Sísara, aparece en el libro de los Jueces, uno que era un capitán en Canaán y que en una ocasión salió a luchar el ejército contra el ejército de Israel. Ese tal Sísara fue muerto por una mujer, ¿os acordáis? Que le clavó una estaca en la sien. Y cuando volvía el ejército derrotado, dice el libro de Jueces, que la madre se asomaba a la ventana y decía, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen?
estaba esperando que viniera su hijo, no venía de la guerra y se imaginaba lo peor. Así que el modo en que espera es con anhelo ardiente. La palabra que se traduce ahí como anhelo ardiente es una palabra compuesta que significa esperar con la cabeza levantada, con la cabeza erguida. No solamente la condición interior, sino la condición externa, esperando con ansia, con la cabeza levantada. Hemos ido alguna vez a los desfiles de los Reyes Magos, ¿verdad? Hemos visto los niños cómo esperan que lleguen, pues así, con la cabeza levantada, esperando que algo les llegue. Si me acompañáis, es la misma idea que dijo el Señor Jesucristo, hablando también de los últimos tiempos, y que tenemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. El Señor Jesucristo habla de las señales antes del fin, Lucas 21, cuando empieza a decir que habrá guerras y rumores de guerras, y habrá pestes, y habrá terremotos, y habrá violencia, Cuando el Señor está hablando de las señales antes del fin, antes de su segunda venida, en Lucas 21, 28, dice el Señor, cuando estas cosas comiencen a suceder, guerra, rumores de guerra y todo esto, estas cosas, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Es la misma idea. El Señor dice, cuando veáis que la situación está imposible, erguíos, no están machacados, y levantad vuestras cabezas, mirad hacia arriba, porque vuestra redención, es decir, vuestra glorificación, no la redención en cuanto a salvación, vuestra plena redención está cerca. Y eso es lo mismo que lo que nos dice Pablo aquí, que el anhelo ardiente de la creación, que la creación está ya mirando con la cabeza hacia arriba, pues con ese deseo. Seguimos entonces. Tercera pregunta, vuelvo a Romanos. ¿Qué es lo que la creación espera? Ya sabemos qué es la creación, cómo lo está esperando y qué espera. Y dice el versículo claramente que lo que espera, lo que aguarda es la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, hay algo que está oculto en los hijos de Dios, hay algo que está oculto con los hijos de Dios y hay algo que será manifestado, que será revelado con los hijos de Dios. Vale, hasta ahí, ¿verdad? Espera esa manifestación de los hijos de Dios. Ahora bien, como se habla aquí de los hijos en plural, podría incluso entenderse que se habla también, que se incluye aquí nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo por excelencia, el Hijo con mayúscula. La creación anhela que se manifieste el Hijo de Dios y la creación anhela que se manifiesten los hijos de Dios, porque en realidad las dos manifestaciones serán unidas, estarán unidas, serán al mismo tiempo. Dice en la carta a los Colosenses que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria, no junto a Él, sino con Él, unidos a Él. Cuando Cristo se manifieste, nosotros manifestados con Él en gloria. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos 8, 18. La creación anhela la manifestación del Hijo de Dios y de los hijos de Dios, porque cuando se manifieste el Hijo de Dios, los hijos de Dios se manifestarán también con Él en gloria. Y en cuarto lugar, nos preguntamos, decíamos, el porqué de esta espera ansiosa. Y lo acabo de decir, ¿no? O lo hemos estado diciendo durante todo este tiempo. Este porqué es porque la creación está gimiendo, está en vanidad, está en esclavitud, y cuando se manifiesten los hijos de Dios con la segunda venida del Señor Jesucristo, pues eso desaparecerá. Esa es la respuesta de por qué está así esperando. En el libro de Hechos de los Apóstoles, acompañadme, capítulo 3, Hechos capítulo 3, en un discurso del apóstol Pedro, hablando del Señor Jesucristo, Hechos capítulo 3, versículo 21, dice, está hablando el apóstol Pedro, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, al Señor Jesucristo lo recibió, subió al cielo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El Señor Jesucristo subió al cielo hasta, habrá un momento, hasta el tiempo o los tiempos de la restauración de todas las cosas. Eso es el por qué
la creación anhela, porque está esperando la restauración de todas las cosas. Entendemos entonces el versículo, ¿verdad? Es fácil, o relativamente fácil. Dos doctrinas, la de la condición de la creación y la relación de esta con el hombre y lo que significa el versículo. Pero ahora damos un paso más y vuelvo a las preguntas que dije antes de manera indirecta. Si hay una manifestación, si habrá una manifestación, es porque hay ahora algo que está oculto, ¿verdad? Y nos preguntamos en primer lugar, ¿de qué modo está oculto? La manifestación de los hijos de Dios, ¿de qué manera está oculta ahora? Y aquí podemos decir tres cosas. Está oculta con respecto a las personas, está oculta con respecto a las vidas y está oculta con respecto a los privilegios. Y la creación espera que se manifiesten las personas con sus vidas y con sus privilegios. Eso es lo que espera con ansiedad. Explico eso un poco. En cuanto a las personas, poco se sabe de quiénes son ahora los verdaderos hijos de Dios. La creación no sabe, si supiera quiénes son los hijos de Dios, las personas no saben quiénes son los hijos de Dios y los mismos creyentes no sabemos quiénes son los hijos de Dios. El mismo Cristo no fue conocido, ¿verdad? Evangelio de Juan. Al mundo vino, pero el mundo no le conoció. Y si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Y Juan escribe diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así que hay ahora mismo un ocultamiento en cuanto a los hijos de Dios, pero habrá una manifestación y habrá una separación completa y perfecta entre los que son hijos y los que no son hijos. Los profetas también anunciaron esto. Entonces os volveréis, dice Malaquías, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Os volveréis y sabréis perfectamente quién es el justo y quién no lo es, y quién sirve a Dios, como hay que servir a Dios, y quién no lo sirve. Ahora hay, no sé si muchos o pocos, que fingen ser hijos de Dios y que dicen que lo sirven, pero realmente no son ni lo sirven. Cuando Moisés tuvo que enfrentar una de las rebeliones del pueblo, la de Coré, aquel que quería también ser como Moisés, le dijo, entonces dijo Moisés, mañana mostrará Dios quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él. Con la rebelión de aquellas personas, dijo Moisés, mañana Dios mostrará quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él. Y esto es lo que dice la Escritura con respecto al mañana de la resurrección. Ahora solo, dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Pero entonces habrá una manifestación total, una separación total donde no habrá error ni confusión. Como dice el Señor, serán reunidas delante de Él todas las naciones y Él separará a las ovejas de los cabritos. Y si la creación gime o anhela fervientemente esto, los verdaderos hijos de Dios también deben anhelar fervientemente esto. Que haya una separación ya definitiva y completa. El verdadero Hijo de Dios también anhela esto, no estar más ni con sus pecados, ni entre pecadores, ni con la influencia de los pecadores. El verdadero Hijo de Dios quiere que deje de cumplirse, acompañadme al libro de Hechos, capítulo 20, unas palabras del apóstol Pablo que seguirán siendo una realidad hasta el final de los tiempos. El apóstol Pablo, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 29, dijo el apóstol a los ancianos de la iglesia en Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Digo, esto sucederá mientras que el mundo siga siendo mundo en la condición actual. Y el verdadero Hijo de Dios desea que esto pase, que no entren de fuera lobos rapaces, ni que se levanten de dentro hombres malos que hablen cosas perversas. Esta es la manifestación de los hijos de Dios. En cuanto a quienes son, ahora no se sabe, y llegará un día en que eso se sepa. También digo lo mismo en cuanto a sus vidas. ¿Qué sucede ahora con las vidas de los creyentes? ¿Por qué la creación tiene ese anhelo ferviente porque hay una manifestación plena? Y decimos, pensemos un momento cómo son nuestras vidas. Nuestra vida, dice el apóstol, está escondida con Cristo en Dios, ¿verdad? Hay muchas cosas de nuestra vida espiritual que no son conocidas, que están ocultas o que están veladas. Hay cosas. Dice la Biblia también en que se manifiestan quiénes son hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. Juan en su primera carta dice, aquel que hace justicia y ama a su hermano, ese es hijo de Dios. Y el que no hace justicia y no ama a su hermano, ese no es hijo de Dios. Pero no hay una diferenciación, no hay una manifestación completa. Hay muchas cosas en las vidas de los creyentes que están ocultas. Están ocultas nuestras oraciones, porque no oramos en las esquinas de las calles, ¿verdad? Están ocultas, al menos en parte, nuestras obras de caridad, porque lo que hace una mano no debe verlo la otra. Están ocultas nuestras aflicciones, en parte, por lo menos, por causa de Cristo, nuestros sufrimientos por causa de Cristo, nuestros ayunos por causa de Cristo. La vida espiritual está en parte oculta al mundo, porque la gente puede decir, si tú eres cristiano, ¿cómo eres que tienes tantos problemas y tantos sufrimientos? Está oculta también en parte por las calumnias de los hipócritas cristianos, que dicen lo que mejor le parece. Por eso el apóstol Pablo escribió que ellos eran por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, como desconocidos, como moribundos, como castigados. Está oculta nuestra vida espiritual por nuestros propios pecados y debilidades, porque todos ofendemos muchas veces. Y la creación anhela que todo eso desaparezca y esté ya todo manifestado. Y finalmente también están ocultos nuestros privilegios. Están ocultos incluso para nosotros, porque no somos conscientes de lo que significa nuestra salvación y de los privilegios que nos han alcanzado, y evidentemente también está oculto para el mundo. No podemos tener aquí la gloria, ni el gozo, ni todo lo que corresponde a nuestro privilegio mientras que estemos en este mundo. Así que primera cosa que está oculta, los hijos en cuanto a quiénes son, en cuanto a sus vidas, en cuanto a sus privilegios. Aunque en medio de los sufrimientos podamos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, nuestras vidas están ocultas para el mundo. Y digo lo mismo que antes, si la creación gime, tiene un deseo ardiente porque esto salga a la luz, ¿cómo no deben tenerlo los creyentes? Estoy diciendo cada vez más cosas para que tengamos ese anhelo. ¿Cómo no querer el creyente tener un deseo donde ya no tenga más debilidad, ni más pecado, donde no haya más hipocresía, donde no haya más persecuciones, donde tengamos toda la plenitud de Dios, donde hayamos crecido a la estatura de la plenitud de Cristo, donde tengamos una vida espiritual plena con todos los privilegios? Si la creación anhela eso, ¿cómo no anhelarlo nosotros? Por eso dice Pablo que si en esta vida esperamos únicamente, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Seguimos con las preguntas indirectas. Así que la creación quiere que los hijos de Dios sean manifestados. Por tanto, decimos, si están ocultos, ¿de quién o de quiénes están ocultos esos hijos de Dios? Y volvemos quitando o haciendo primero los negativos. ¿Están ocultos los hijos de Dios del mismo Dios? Evidentemente no, porque Dios conoce los corazones. ¿Están ocultos
los hijos de Dios del Señor Jesucristo? Evidentemente no, porque Él da su vida por sus ovejas, las cuales conoció de antemano. ¿Están ocultos los hijos de Dios a los ángeles buenos? Tampoco, porque los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que heredarán la salvación. Los ángeles saben quiénes son los hijos de Dios. Entonces, ¿a quién están ocultos los hijos de Dios? Y le dimos a la creación, al mundo e incluso a los propios hijos. A los hijos entre sí, porque como hemos dicho antes, no sabemos quiénes son hijos. A la creación, porque la creación tampoco sabe. Y al mundo, porque el mundo tampoco sabe. Incluso a veces por nuestras propias dudas, por nuestros propios pecados, por nuestras propias debilidades, puede que estemos ocultos a nosotros mismos. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Yo quiero la manifestación de los hijos de Dios porque a veces me entra la duda si soy o no verdadero hijo de Dios. Y eso quiero que pase ya, definitivamente. Así que necesitamos no solamente un conocimiento intelectual de las cosas, sino que necesitamos la gracia del Señor para interiorizar esto. En tercer lugar, preguntamos, ¿y por qué está oculta esta gloria? Si que la creación desea la manifestación de los hijos de Dios, ¿por qué está oculta? ¿Qué razones hay para ello? Os doy 3 razones. En primer lugar, está oculta porque estamos en un tiempo de prueba y no en un tiempo de recompensa. Si no estuviera oculta la manifestación, la gloria de los hijos de Dios, pensad un momento, ¿qué sucedería con todo el mundo? Pues que todo el mundo sería creyente, ¿verdad? Si todo el mundo viera cosa tan gloriosa, todo el mundo sería creyente. ¿Cómo se sabría quiénes son o quiénes no lo son? Estamos en un periodo de prueba para nosotros, para que confirmemos o no confirmemos si somos o no somos creyentes, y estamos en un periodo de prueba también para el mundo, para que el mundo no pueda decir, es que a mí no se me dijo nada, no se me advirtió. Tiene que ser así. ¿No estuvo oculta la naturaleza del Señor Jesucristo en el velo de su carne? ¿No estuvo oculta la dignidad del Señor Jesucristo cuando vivió como un siervo en humillación? Aunque era la imagen misma de Dios y la gloria de su sustancia, o la imagen de su sustancia, fue despreciado y desechado y no había parecer en él ni hermosura. Así que estamos en un periodo de prueba y esto tiene que ser oculto. Otra razón también es porque así se manifiesta más Dios y la gloria de Dios, porque así Dios se glorifica más. ¿Por qué ahora la creación está así? ¿Por qué estamos así? Porque Dios manifiesta su amor hacia nosotros en nuestra debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por nuestros pecados y por nuestras debilidades podemos ir conociendo más el amor de Dios hacia nosotros. ¿No sucede eso? A medida que pasa el tiempo y el Señor me permite que me conozca, cada vez me asombra más que el Señor me haya amado y que me siga amando. Así que es necesario que pasemos por esta prueba para que valoremos el amor de Dios, porque si todos fuéramos como Adán, ¿qué sucedió con Adán antes de la caída? Pues como todo ya es perfecto y como todo está hecho, pues no valoró suficientemente lo que tenía, ¿verdad? Y en tercer lugar, y esto también es muy importante, ¿por qué las aflicciones del tiempo presente y por qué tenemos que estar esperando a la gloria venidera que ha de manifestarse? Una razón muy importante es porque así nos separamos del mundo y de las cosas del mundo. Hermano, yo no sé tú, pero sí sé lo que haría yo. Si en el mundo no tuviera sufrimientos, si en el mundo no tuviera problemas, ni míos, ni de las personas, ni del mundo, ¿quién me iba a mí a destetar del mundo? ¿Quién me iba a separar del mundo? Si siendo el mundo como es, las personas están afincadas al mundo, enraizadas en el mundo, y a los cristianos nos cuesta tanto separarnos del mundo, tanto que el Señor nos tiene que decir, no améis el mundo y las cosas del mundo.
Si el mundo no fuera así, entonces, ¿cómo iba a estar yo pendiente de las cosas de arriba? ¿Cómo iba a desear la manifestación del Señor Jesucristo? ¿Cómo iba a estar esperando la manifestación plena de los hijos de Dios? Esto que hemos estado hablando antes. Así que es necesario que suceda así, porque Dios tiene que hacernos ver el poco valor que hay en las cosas y en las personas, y nos tiene que llevar a anhelar cada vez más el día de esa manifestación. ¿Habéis leído los capítulos 1 y 2 del libro de Eclesiastés? Seguro que sí, ¿verdad? Salomón, el rey Salomón, que fue un rey que pidió sabiduría a Dios, ¿nos acordamos? Y Dios le dio sabiduría, más sabio que todos. Y además de sabiduría le dio riquezas enormes. Y además le dio paz durante todo su reinado. El nombre de Salomón es Jedidías, pacífico, amado de Dios. Pues el rey Salomón escribe el libro de Eclesiastés y dice en él, y es la frase que se repite, que todo es vanidad. ¿Nos acordamos? Pero no solamente dice todo es vanidad, dice más. Todo es vanidad de vanidades. Es decir, no solamente es algo que es vanidad, sino que origina más vanidad, que crea más vanidad, que te lleva a más vanidad. Todo vanidad de vanidades. Y no solamente dice todo vanidad de vanidades, sino dice además todo es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Otras versiones dice y correr tras el viento. ¿Qué hizo Salomón? Salomón, una vez que edificó la casa del Señor, se dedicó una época de su vida a su propia casa y a hacer grandes construcciones. Está bien eso, ¿verdad? Primero edificó la casa del Señor. No era como el pueblo de Israel en la época del profeta Ageo, que tuvo el profeta que decirle, cada uno corre a su casa, vuestras casas están artesonadas y la casa de Dios está vacía. Así que Salomón hizo bien. Primero construyó la casa de Dios, después se dedicó a construir la suya y otras cosas. Pero cuando se llevó un tiempo haciendo eso, dijo, todo esto es vanidad, no le encuentro a esto chicha, no sirve para nada. Y siguió haciendo más cosas. Dice, voy a probar la sabiduría. Y como tenía tanta sabiduría, se dedicó a leer y a estudiar y a aprender de todo. El sabio más sabio. Y llegó un momento que dijo, esto también es vanidad y aflicción de espíritu. No es que sea mala la sabiduría, sino que si te centras en la sabiduría, cuanto más sabes, más te das cuenta de lo poco que sabes, de lo mucho que te falta por saber, del esfuerzo que supone adquirir más sabiduría, del sufrimiento que te supone tener más sabiduría con respecto a ti, con respecto a las demás personas que ves que no son sabias, muchas cosas. Y dijo, esto también es vanidad. Así que la sabiduría, que es, digamos, lo más elevado, es vanidad. Y las construcciones son vanidad. Y dijo, bueno, voy a probar otra cosa por la que el mundo se va, otra es la que el mundo se va. Voy a probar los placeres y las cosas, pero conservando mi sabiduría, dijo Salomón. Es decir, el mundo se entrega a la bebida, a los placeres, a las drogas, a lo que sea, pero pierde la cabeza. Y Salomón, que era un hombre sabio, capacitado, dijo, voy a llegar hasta el máximo de lo que pueda, pero conservando mi sabiduría, es decir, teniendo yo el control de todas las cosas. Y probó todas las cosas. Y dijo, vanidad de vanidades. Y se dedicó luego a la agricultura, a tener grandes jardines, a tener grandes plantaciones, a tener muchas cosas que tienen que ver con la agricultura. Y terminó diciendo vanidad de vanidades. Así que, ¿por qué la situación actual es como es? Y repito, porque es la forma que tiene Dios de desarraigarnos de este mundo. Y no seamos tan necios de intentar seguir los pasos de Salomón, porque ninguno de nosotros es tan sabio como Salomón, ni tiene tanto dinero para hacer tantas cosas como hizo Salomón, ni se va a meter en placeres indebidos con la sabiduría que se metió Salomón, ni podemos tener los jardines o las cosas que tuvo Salomón. ¿Para qué seguir ese camino cuando un hombre sabio, un hombre de Dios nos dice todo esto es vanidad y aflicción de espíritu? Y finalmente, voy con otra de esas preguntas indirectas. Si la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios, ¿cómo será esa manifestación?
Y no me detengo, ya hablaremos en esto otro día si Dios lo permite, pero está claro que será una manifestación plena y completa. Ahora solamente Dios conoce, pero será una manifestación plena para todo el mundo, para los incrédulos, para los creyentes, para la creación, para todos. Unos que se han considerado cristianos, se manifestará que no lo son, y dice el libro de Daniel, que se levantarán para confusión perpetua. O Pablo dice, sufrirán pena de eterna perdición. Y otros, los que verdaderamente han sido hijos de Dios, vendrán glorificados para ser admirado el Señor Jesucristo en ellos. Bueno, pues este es el versículo. Aplicaciones finales, porque no sirve de nada que no obtengamos alguna aplicación personal, particular, cada uno como iglesia. La primera he estado diciéndola durante todo el tiempo. Si hay una gloria reservada que ahora no se manifiesta y que llegará un día en donde se manifestará, si hay un estado final de pureza y esplendor, no debemos depositar nuestra confianza, ni nuestra felicidad, ni nuestros anhelos en ninguna cosa de aquí abajo, en ninguna persona de aquí abajo, por más preciosa que sea, por más hermosa que sea, por más atractiva que sea. En nada de aquí abajo, ni en ninguna persona de aquí abajo, porque si la creación aguarda de esta forma esa manifestación, ¿cómo no la aguardaremos también nosotros que nos llamamos creyentes? Si todo es vanidad y vanidad de vanidades y aflicción de espíritu, ¿cómo es que voy a querer seguir aferrado a las cosas de aquí abajo? A ver si hago tanto, a ver si quiero tanto, a ver si consigo tanto. Lo digo de otro modo. Esto es como lo hemos dicho hasta hace un momento, lo digo de otro modo. Es nuestro deber como cristianos, ya no debe ser solo nuestro deseo, sino es nuestra obligación mirar a ese día y desear ese día, porque entonces, en ese día tendremos plena comunión con el Señor, plena comunión los unos con los otros y estaremos llenos de bendiciones. ¿Cómo no desear esto? Si soy cristiano. ¿Cómo termina el libro de Cantares, la novia? Apresúrate, amado mío, ven ya. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Sí, ven, Señor Jesús. Lo digo de otro modo aún más fuerte. La esposa adúltera, y la Biblia nos pone el ejemplo, no quiere que el marido vuelva, mientras que la esposa que verdaderamente ama a su marido, pues nunca dice que ha vuelto demasiado pronto. Las palabras de la esposa adúltera las tenemos en el libro de Proverbios y son las siguientes. Le dice una esposa adúltera a otra persona que no es su marido: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. El Señor habla mucho del adulterio espiritual de los creyentes cuando actúan así. Llenémonos de amores, disfrutemos todo lo que podamos de las cosas de este mundo, aunque nos estén prohibidas, comamos y bebamos que mañana moriremos, porque el marido, porque Cristo tarda mucho en volver. Esa es la esposa adúltera. Pero en el libro de Apocalipsis termina diciendo que el Espíritu dice ven y la esposa dice ven. Así que el cristiano debe esperar y tiene la obligación de esperar y debe hacerlo con paciencia y con constancia. Y esto de la paciencia es la segunda aplicación que quiero que saquemos. Así que la primera, miremos el día de la manifestación de los hijos de Dios, de nuestra propia manifestación con todo lo que eso implica. Y la segunda aplicación, hagámoslo con paciencia. Necesitamos paciencia mientras que eso llega. Necesitamos mucha paciencia en medio de los sufrimientos del tiempo presente, porque eso no es comparable con la gloria que habrá de manifestarse. Y por eso hemos leído, y ya lo comentaremos otro día, que no solo la creación, sino que nosotros mismos también gemimos. Debemos estar gimiendo y deseando con paciencia, y con paciencia haciendo las cosas que tenemos que hacer como cristianos, y con paciencia soportando las cargas y los sufrimientos que tenemos como cristianos,
y con paciencia, esperando el día de la manifestación, deseando y pidiendo a Dios que venga ese día. Termino, hermanos. En Romanos 8, versículos 5, 6, 7, comentamos un día, los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Se ocupan de las cosas de la carne. No tienen para nada en cuenta esto que estamos diciendo. Pero los que son del Espíritu son guiados por el Espíritu y se ocupan de las cosas del Espíritu. Podemos cada uno examinarnos. Cada uno debemos preguntarnos si la creación anhela esta manifestación. Yo que me llamo cristiano, ¿será mi anhelo más pequeño que el de la propia creación? O lo digo de otra manera, ¿tan a gusto estás, hermano o hermana? ¿Tan a gusto estás con tu propia condición? ¿Tan a gusto? ¿Tan a gusto estás con el modo de funcionar del mundo, con todo lo que tiene el mundo? ¿Tan a gusto está con los sufrimientos del mundo? ¿Tan a gusto está con las muertes y las maldades del mundo? ¿Tan a gusto estás con las cosas que no provienen del Padre y que pasarán? Queridos, todos nos debemos de esforzar por estas cosas y debemos pedir gracia a Dios para que nuestra expectativa sea por estas cosas mayor de la que es, porque entonces nuestra conducta será más celestial. Viviremos más de acuerdo a nuestro llamamiento celestial, porque estaremos pendientes de que nuestra patria no es esta, sino que vamos a la patria celestial. Y entonces Dios será más glorificado, que es lo que le pedimos muchas veces, ¿verdad? Que sea más glorificado. Pues esforcémonos en lo que nos corresponde a nosotros y pidamos gracia a Dios para esto, para que miremos cada vez más las cosas de arriba y cada vez estemos menos apegados a las cosas de aquí abajo, que en definitiva son toda vanidad y aflicción de espíritu. Pues que Dios bendiga su palabra, hermanos, para la gloria suya, para la edificación de su pueblo y también para la conversión de aquellos que aún no lo conocen. Que Dios la bendiga, hermanos, que así sea.